voy a dedicar solamente una clase para esto, para que así entiendan perfectamente. Ya, el primer ejercicio dice, el conjunto de vectores de R3 con las operaciones de suma, como estamos sumando dos vectores, va a ser el primer elemento, la primera componente de U, más la primera componente del segundo vector, coma, así sucesivamente. Ahí la multiplicación por escalar, cuando estamos multiplicando un escalar por un vector, la primera componente va a ser multiplicado por esa escalar, y los demás son totalmente iguales. Esas son las dos únicas operaciones que se van a hacer, donde tenemos estos tres vectores, V y W. Ok, bueno, solución entonces. Vamos a ver si este conjunto es un espacio vectorial con relación a las reglas, digamos, a los axiomas, que son 10. No sé si ya lo han visto. ¿Ya? Para los que son nuevos, más que todo es esto, ¿no? Porque los antiguos ya han visto este ejercicio que lo resolví. Bueno, solución. Bueno, axioma número 1. ¿Qué nos dice el axioma número 1? Dice, si U y B son objetos en B, entonces U más B está en B. Quiere decir esto que si la suma es cerrada o no. ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, tenemos el vector U, que es U sub 1, U sub 2 y U sub 3, esos son sus componentes, y el vector B, que tiene componentes B1, B2 y B3. Sabemos que estos dos vectores pertenecen a R3. Y la suma es cerrada, ¿por qué? Porque al sumar estos dos vectores, U más B, nos va a dar U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2, U sub 3 más B sub 3. También nos va a dar un vector, esa suma de esos dos vectores nos va a dar también un vector con tres componentes. Es decir, que va a pertenecer a R3. Pertenece a R3. Entonces, sí cumple el primer axioma, que es cerrado para la suma. ¿Ok? Ya. Ahora el axioma número 2. ¿Qué nos dice el axioma número 2? Si U que cumpla U más B tiene que ser igual a B más U. Eso nos dice el segundo axioma. Ok, lo que vamos a hacer entonces va a ser primero resolver la parte izquierda y después la parte derecha. ¿Ya? Tenemos primero U más B, la parte izquierda, U más B, y aquí es igual a esto. Cuando estamos sumando, vamos en las operaciones del ejercicio. Cuando estamos sumando dos vectores, nos va a quedar así. Que la primera componente del primer vector se va a sumar con la primera componente del segundo vector. Y así sucesivamente. Ok, tenemos la suma de dos vectores, nos va a quedar la primera componente del primer vector más la primera componente del segundo vector, coma, la segunda componente más segunda componente, coma, la tercera componente más la tercera componente. Ok, así nos tiene, esta es la igualdad que se tiene que cumplir, ¿ya? Esto tiene que ser igual a esto de acá. Vamos a ver qué nos queda al lado derecho. Ya resolvimos la parte izquierda, ahora la parte derecha. B más U. ¿A qué es igual esto? La suma de dos vectores, pues ya sabemos a qué es igual, ¿no? La primera componente del primer vector, que es B1, más la primera componente del segundo vector, U sub 1, U sub 2 más U sub 2, coma, 3 más U sub 3. Esto, como nos quedó este vector, lo podemos ordenar, ¿no? Para que se parezca o sea igual a lo que tiene que ser, a la igualdad que se tiene que cumplir, ¿no? Bueno, ordenando esto vamos a tener U sub 1, como es una suma, no altera, ya saben, U sub 1 más B sub 1, coma. Ahí. U sub 2 más B sub 2, coma. U sub 3 más B sub 3. Ok, ya resolvimos la parte izquierda, que es esto de acá, tiene que ser igual a la parte derecha, y la parte derecha nos quedó finalmente esto de acá. Ahora tenemos que verificar que estos dos sean iguales. U sub 1, U sub 1, más B sub 1, más B sub 1. 2 más B sub 2 y así sucesivamente. Bueno, podemos ver que sí son iguales, ¿no? Como cumple la igualdad, entonces se cumple el axioma número 2.
¿Alguna duda acerca de estos dos? Ya saben que bueno, utilizando los axiomas, tienen que cumplirse los 10 axiomas para ver si ese conjunto es un espacio vectorial, ¿no? Si no se cumple un axioma, directamente no hace falta hacer los demás que quedan. Si digamos en el primero no se cumplía, no hacía falta hacer el 2. Directamente con que no se cumpla uno ya no es un espacio vectorial. ¿Ya? Bueno, como se va cumpliendo, vamos a continuar vamos a hacer el axioma número 3. Bueno, el axioma número 3 nos dice que U más B más W tiene que ser igual a U más B más W. Ok, esto nos dice el axioma número 3, que esta suma tiene que ser igual a esta otra suma. Bueno, vamos a borrar esto de acá. Y como siempre vamos a hacer primero la parte izquierda. Tenemos U más B más W. Ok, vamos a resolver primero la parte izquierda. Porque lo voy a hacer con otro color. Bueno, vamos a resolver primero la suma de estos dos vectores. Vamos a resolver primero los paréntesis, ¿ya? Y entonces el vector U lo copiamos tal y como está, o si no podemos reemplazar directamente sus componentes, que serían U sub 1, U sub 2, U sub 3. Más. Ahora la suma de dos vectores, aquí en nuestras operaciones tenemos que se suman sus componentes, ¿no? Ok. Más, entonces vamos a hacerlo directo. B más W sería B sub 1 más W sub 1, coma. B sub 2 más W sub 2, coma, B sub 3 más W sub 3. Perfecto. Entonces ya tenemos esto expresado en un solo vector, ¿ya? Entonces tenemos un vector más otro vector, es la suma de dos vectores. Viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces sumaríamos la primera componente del primer vector. Vean cómo, esto es un vector y este es otro vector. Entonces va a ser la primera componente del primer vector, que es U sub 1, más la primera componente del segundo vector. La primera componente del segundo vector tenemos que es B sub 1 más W sub 1. ¿Ok? Ya tenemos la primera componente del vector restante, coma. Ahora para la segunda componente sería la segunda componente más la segunda componente del segundo vector, que es B sub 2 más W sub 2. B sub 2 más W sub 2. Y lo mismo para la última componente. U sub 3 más B sub 3 más W sub 3. Listo. Aquí no hay nada que ordenar, está todo ordenado. Entonces vamos a hacer, ya hicimos la parte izquierda, ahora vamos a hacer la parte derecha. Ok. Dice U más B más el vector W. Esto es igual a, como arriba, primero vamos a resolver el paréntesis. Esta suma de dos vectores para que nos dé solamente un vector. U más B es la suma de dos vectores, vemos las operaciones, es igual a, se suman las componentes. Entonces tendríamos U sub 1 más B sub 1, coma, U sub 2 más B sub 2, coma, U sub 3 más B sub 3. Listo, ya tenemos la suma de estos dos vectores. Ahora se suma con el último vector, que es W, más W no tiene otra suma, entonces simplemente copiamos sus componentes. Que sería, aquí está el vector W, aquí está el vector W, que tiene componentes W1, W2, W3. Ok. Entonces, copiamos simplemente sus componentes. W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Ok, ahora nos queda simplemente un vector más otro vector. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos la suma de dos vectores? Aquí está.
se suman sus componentes. Esto es igual a la primera componente del primer vector, que es u sub 1 más b sub 1, más la primera componente del segundo vector, que es w sub 1, coma. Ahora para la segunda componente lo mismo, se suman la segunda componente del primer vector, u sub 2 más b sub 2, más la segunda componente del segundo vector, perdón, w sub 2, coma. Ahora la última componente del primer vector, que es u sub 3 más b sub 3, más la tercera y última componente del segundo vector, que es w sub 3. Ok, vemos si podemos ordenar algo para que se parezca a la parte izquierda. No, está exactamente igual, entonces comparamos. La parte izquierda, que es esto de acá, es igual a la parte derecha, sí, ¿no ves? Entonces, cumple el tercer axioma. ¿Alguna duda acerca de este axioma? No. Ya, ok. Entonces vamos a continuar con el axioma número 4. La existencia del elemento neutro aditivo y se tiene que cumplir esta condición. U más el elemento neutro es igual a esto, igual a esto. Ok. Ya, ok. Se tiene que cumplir, como tenemos acá tres igualdades, bueno, pues lo vamos a hacer en dos, que sería U más el elemento neutro aditivo igualado a U y el elemento neutro aditivo más U igualado al vector U. Ok, lo que tenemos que hacer es encontrar un elemento que sumado al vector U nos dé igual al mismo vector U. Bueno, vamos a entonces encontrar ese elemento neutro aditivo. No porque sea aquí, porque lo vean como vector 0, quiere decir que va a ser 0, 0, 0. A veces no es simplemente 0. A veces puede ser sumando más 1, a veces dividiendo entre, qué sé yo, una variable, cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a copiar las componentes del vector U. U sub 1, U sub 2, U sub 3. Más algo, esto acá lo voy a hacer más allá. Y ok. Más algo tiene que ser igual al vector U, ¿no? U sub 1, U sub 2, U sub 3. Ok, entonces, ¿más cuánto tiene que ser? Tenemos que la suma de dos vectores es la primera componente del primer vector más la segunda, perdón, más la primera componente del segundo vector nos tiene que dar igual a U sub 1. Entonces, U sub 1 más 0 nos va a dar U sub 1, ¿no ves? Ahora, U sub 2 más 0 nos va a dar U sub 2, ¿no ves? De acuerdo a la regla. Y U sub 3 más 0 nos va a dar U sub 3, de acuerdo a la regla. A veces puede que sea aquí U sub 1 directo y puede cambiar. Así que a eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá, en la multiplicación por escalar, no todo, el escalar, no en todas las componentes se está multiplicando. Por eso, al llegar al momento de hacer la multiplicación por escalar, hay que tener cuidado igual. ¿No? Eso. Ok. Quedó feo, pero ya animo. Ok, entonces, aquí nos da, este sería nuestro elemento neutro aditivo, ¿no? Este es el que encontramos. Nuestro elemento neutro aditivo va a ser igual a 0, 0, 0. Ahora vamos a comprobar acá, este lado de acá. Algo sumado al vector U, que tiene componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3, nos tiene que dar igual al
mismo vector, que sería u sub 1, u sub 2, u sub 3. Ok. Nosotros tenemos que por la regla de la suma, en este ejercicio, que la sumada de las dos componentes, cuando tenemos dos vectores, si sumamos esta más esta, nos tiene que dar igual a la primera componente, ¿no? Entonces, si sumamos 0 más u sub 1, nos va a dar u sub 1. Si sumamos 0 más u sub 2, nos va a dar u sub 2. Y si sumamos 0 más u sub 3, nos va a dar u sub 3. Entonces, aquí encontramos nuestro elemento aditivo, elemento neutro aditivo. Entonces concluimos que nuestro elemento neutro aditivo va a ser igual a 0, 0, 0. Y listo. Eso sería entonces. Encontramos, bueno, ya verificamos el axioma número 4. ¿Alguna duda acerca de este axioma? No, bueno. Entonces, el axioma número 5. Negativo de u. Que dice u más negativo de u tiene que ser igual a el inverso aditivo, el elemento neutro aditivo. Ok, bueno, se tiene que cumplir esta igualdad. Vamos a verificar. Nosotros tenemos, bueno, lo que vamos a ver, vamos a determinar es el negativo de u, ¿no? Eso es lo que tenemos que averiguar cuál es. Ok, tenemos el vector u, vamos a copiar sus componentes, que serían u sub 1, u sub 2, u sub 3, más un vector, que es el negativo de u, ahorita lo vamos a ver cuáles son sus componentes, nos tienen que dar igual al elemento neutro aditivo, que hace rato lo encontramos, que era 0, 0, 0, ¿cierto? Ok, tenemos la suma de dos vectores. Ok, la suma de dos vectores, aquí en nuestras operaciones nos dice que se suman sus componentes de ambos vectores. La primera componente de este más este nos tiene que dar 0. La segunda componente del primer vector más la segunda componente del segundo vector nos tiene que dar 0 y lo mismo para la tercera. Ok, ¿qué elemento entonces tendríamos que sumar para que nos dé 0? Puede ser menos u sub 1, ¿no? Porque u sub 1 menos u sub 1 nos va a dar 0. Lo mismo para el segundo. U sub 2 más menos u sub 2 nos va a dar 0. Y u sub 3 más menos u sub 3 nos va a dar 0. Entonces, haciendo esta suma nos va a dar 0, 0, 0, igualado a el elemento neutro aditivo. Cumple la igualdad. Entonces, el negativo de u, el vector negativo de u, va a tener las componentes, este sería el negativo de u, tendría las componentes menos u sub 1, menos u sub 2, menos u sub 3. Y listo, ese sería el negativo de u. Y ya comprobamos el axioma número 5. ¿Alguna duda acerca de este axioma? Este es también conocido como inverso aditivo o también negativo de u, ¿ya? Inverso aditivo o negativo de u. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el axioma número 6. Nos dice que si la multiplicación por escalar es cerrada, así como la suma también es para la multiplicación por escalar, ¿ya? Es cerrada, ya que si multiplicamos un escalar cualquiera por un vector, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, aquí tenemos nuestra operación, nos va a dar k por u sub 1, la segunda componente se va a mantener, u sub 2, y la tercera componente también se va a mantener. Entonces, sabemos que u es un vector en R3.
Eso lo sabemos. Y es cerrada, ¿por qué? Porque al multiplicarlo por un escalar, también nos va a dar un vector en R3. Entonces, es cerrada para la multiplicación por escalar. Entonces, el axioma número 6 queda verificado. ¿Ya? Ok. ¿Alguna duda acerca de este axioma? Continuar entonces con el axioma número 7. Un poquito largo, así que lo voy a borrar. Nos dice que un escalar cualquiera sumado con la suma de dos vectores. Lo mismo que hicimos en las anteriores operaciones, vamos a hacer primero la parte izquierda, que sería K por U más B. Vamos a hacer entonces el paréntesis, ¿ya? Para que de aquí, de esta suma de dos vectores, nos quede simplemente un vector. Ok, entonces simplemente copiamos el escalar y resolvemos lo adentro. Tenemos una suma de dos vectores, y la suma de dos vectores nos dice que se suman sus componentes. U sub 1 más B sub 1, coma, U sub 2 más B sub 2, coma, U sub 3 más B sub 3. Perfecto. Entonces, ahora tenemos un escalar multiplicado a un vector. ¿Y qué nos dice la multiplicación por escalar? Nos dice que el escalar va a entrar con la primera componente. Entonces vamos a tener K que multiplica la primera componente de todo este vector, que sería U sub 1 más B sub 1, coma, y las otras componentes se mantienen. Entonces, U sub 2 más B sub 2, coma, U sub 3 más B sub 3. Ese escalar no es multiplicado a todas las componentes porque la operación nos dice que solamente ese escalar se multiplica a la primera componente. Van a disculpar, lo voy a hacer. Okay. Listo. Esto no es paréntesis. Ya. Listo. Entonces, esta es la parte izquierda. Ahora hay que verificar la parte derecha. Vamos a hacerlo primero todo de una vez. ¿Ya? Tenemos K por U más K por B. Esto es lo que hay que verificar. Entonces, vamos a reemplazar primero las componentes de los dos vectores que tendríamos. Tendríamos K que multiplica las componentes de U. U sub 1, U sub 2, U sub 3. Más K que multiplica las componentes de B. Las componentes de B son B sub 1, B sub 2, B sub 3. Ok, ahora vamos a hacerlo por partes. Primero esta parte. Tenemos un escalar que multiplica a un vector. Entonces, eso es igual a, nos fijamos en las operaciones, el escalar va a multiplicar solamente a la primera componente. Y tendríamos K por U sub 1 y las otras componentes se mantienen tal y como están. Sería U sub 2, U sub 3. Listo. Más K que multiplica a un vector. Y eso es igual a, el escalar se multiplica solamente a la primera componente y las demás componentes se mantienen. Entonces tendríamos K por B sub 1, B sub 2, B sub 3. Ok, ahora tenemos la suma de dos vectores, ¿no? Este es un vector, cualquiera, si quieren R, y este es otro vector S. ¿Ok? Se suman, es la suma de dos vectores, no porque esté un escalar ahí quiere decir que sea no, nada de eso, ¿ya? Es simplemente dos vectores, son simplemente dos vectores. Entonces, la suma de dos vectores, ¿qué se hace? Aquí tenemos la regla. Se suman sus componentes. Que tendríamos K más U, vamos a hacerlo K por U sub 1 más K por B sub 1, U sub 2 más B sub 2, U sub 3 más B sub 3. Listo. Ahora, aquí podemos factorizar K, ¿no? Podemos factorizar K. ¿Y qué nos quedaría? Vamos a hacerlo con K. Tendríamos U sub 1 más B sub 1, listo, las otras componentes se mantienen tal y como están. U sub 2 más B sub 2, U sub 3 más B sub 3.
Y listo. Ya tenemos la parte izquierda, que es esta parte de acá, y la parte derecha, que es esta de acá. Comparamos si son iguales, K multiplicado U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2, son totalmente iguales. Ok, como son iguales, queda verificado el axioma número 7. ¿Alguna duda acerca de este axioma? Vamos a hacer entonces el axioma número 8. Que dice la suma de dos escalares multiplicado por un vector es igual a A por U más L por U. Bueno. Ok, vamos a hacer entonces, como los otros, la parte izquierda primero. Que tendríamos K más L multiplicado por el vector U. Ok, esta suma de escalares, véanlo como un escalar, solo como si fuera K, como si fuera solo K, ¿ok? Entonces vamos a copiarlo tal y como está, K más L, multiplicado por el vector U. El vector U vamos a copiar sus componentes, U sub 1, U sub 2, U sub 3. Perfecto. Ahora tenemos la multiplicación de un escalar, K, por ejemplo, que multiplica a un vector, ¿ya? No lo vean como una suma de escalares, sino véanlo como si fuera solamente un escalar, ¿ok? Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Esto sería igual a la multiplicación de un escalar por un vector, aquí está. El escalar se multiplica por la primera componente, que sería K más L, que multiplica U sub 1, y las demás componentes se mantienen. U sub 2, U sub 3. Ok, listo. Ya hicimos la primera parte, que es la parte izquierda. Ahora vamos a hacer la parte derecha. ¿Ya? Tendríamos K por U más L por U. Esto es igual a... Perdón. Tenemos aquí, vamos a copiar primero las componentes. K por las componentes de U, que serían U sub 1, U sub 2, U sub 3. Más L, multiplica las componentes de U. U sub 1, U sub 2, U sub 3. Ok, tenemos entonces la multiplicación de un escalar por un vector. Aquí está. El escalar se multiplica solo con la primera componente del vector. Entonces sería K por U sub 1, las demás componentes se mantienen. U sub 2, U sub 3. Más, tenemos un escalar por un vector, que sería entonces, el escalar se multiplica solo por la primera componente, L por U sub 1, las demás componentes se mantienen. U sub 2, U sub 3. Ok, ahora tenemos la suma de dos vectores. Un vector, otro vector. La suma de dos vectores que dicen que se suman sus componentes correspondientes. K por U sub 1 más L por U sub 1, que tenemos K por U sub 1 más L por U sub 1, coma. U sub 2 más U sub 2, U sub 2 más U sub 2, coma, U sub 3 más U sub 3. U sub 3 más U sub 3. Perfecto. Ahora vamos a ordenar un poquito. Vamos a factorizar U sub 1 aquí. U sub 1. ¿Y que tendríamos? K más L. K más L, coma. U sub 2 más U sub 2. 2 veces U sub 2, coma. U sub 3 más U sub 3. 2 veces U sub 3. Ok. Entonces, ya tenemos la parte derecha. Nos fijamos, la parte izquierda, que es esto, es igual a la parte derecha.
No, no es igual. La primera componente puede que sí, pero la segunda componente acá es U sub 2 y aquí es 2 veces U sub 2. Aquí U sub 3, acá 2 veces U sub 3, o sea, no son iguales. Entonces, el axioma número 8 no se cumple. Y como no se cumple, entonces no es un espacio vectorial con relación a estas reglas que son los axiomas. ¿Ya? Entonces pondríamos, no cumple el axioma 8. Entonces, no es R3, bueno, B, en este caso, no es un espacio vectorial. Y no hace falta hacer el axioma número 9, porque basta con que no cumpla un axioma, ya automáticamente ya no es un espacio vectorial. Bueno, B en este caso es R3, ¿no? Porque tiene 3 componentes todos los vectores, si quieren verlo así, digamos. Así se resolverían los axiomas. ¿Tienen alguna duda?